Bienvenido a nuestro estudio diario de la Escuela Sabática. Estudia con nosotros. Reflexiona. Aprende. Crece espiritualmente y sé feliz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Antes de iniciar el día de hoy, vamos a inclinar brevemente el rostro, vamos a orar y vamos a pedir la dirección divina. Oramos. Amante y bondadoso Dios, muchas gracias te damos por la bendición y la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, enséñanos, instrúyenos, encamínanos en tu camino. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy tenemos una lección bastante hermosa. Título de la lección: El Mesías Sufriente, febrero 26. La pregunta dice: ¿cómo trataron al Mesías aquellos a quienes él había venido a salvar? Nosotros podemos darnos cuenta y tener noción de todo lo que vivió Cristo, de todo lo que padeció, de todo lo que sufrió a través de los salmos. Porque en los salmos se registran los sufrimientos, se registra la agonía, se registra el dolor que tuvo que pasar el Mesías sufriente. Por ejemplo, leemos Salmos 22, escuchemos estas palabras con las que el Mesías oraba mientras pendía de la cruz. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, dice, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: ¿se encomendó a Jehová? Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, dice. Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Ahí se describe precisamente cómo al Señor Jesús le iban a traspasar, le iban a horadar sus manos y sus pies. Estas eran las plegarias, estas eran las palabras con las que el Mesías platicaba y conversaba con Dios mientras estaba colgado de la cruz. Decía: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Salmos 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. El 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el Salmo 88 también podemos encontrar algunas palabras con las que Jesús solía hablar y conversar con su Padre. El Salmo 88 dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al sepulcro. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Jesús sentía la ira de Dios sobre él porque estaba cargando sobre sí mismo los pecados y la culpabilidad del mundo. Y me has afligido con todas tus ondas, dice. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, extendido a ti mis manos. ¿Manifestaré tus maravillas a los muertos? Se preguntaba él. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Jehová, escucha mi oración. En Salmo 102. Jehová, escucha mi oración. Llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate, respóndeme en el día que te invoque. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan, dice. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo, tengo insomnio. Soy como el pájaro solitario del tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Mientras estoy comiendo, mientras estoy disfrutando mis alimentos, estoy llorando a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y ahora me arrojaste. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación.
Sé que te levantarás y tendrás misericordia de tu pueblo, porque es tiempo de tener misericordia de él. En el 18 mira lo que dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Es decir, el Señor Jesús sabía que de su sufrimiento nosotros íbamos a hablar algún día. Esto que yo estoy pasando se va a escribir para la generación que viene, para los que aún están por nacer. Y ellos van a saber que tú me escuchaste. Todavía no había recibido la respuesta, todavía Dios no lo había salvado, inclusive todavía le tocaba pasar por el trago más amargo, pero él tenía la confianza de que Dios lo iba a socorrer, y que después de que Dios lo hubiera socorrido, se iba a escribir, iba a quedar escrito para que otros pudiesen ver cómo Dios tuvo misericordia de él. Dice: cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días, y yo dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años, desde el principio tú fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Muchos salmos expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías sufriente. El Salmo 22 casi es una profecía directa, porque en ello se detalla muchos aspectos que no se pueden relacionar históricamente con el rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Jesús oró a su Padre en Mateo 27:46. Dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El tormento de la separación de su Padre que sufrió Cristo a causa de que el Salvador cargó con los pecados de todo el mundo solo puede medirse por el alcance del estrecho vínculo que tenían. Jesucristo dijo: el Padre y yo somos uno solo. Y en San Juan capítulo 1 versículo 1 dice que Él era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y desde el principio estaba con Dios. Por lo tanto, había una unidad demasiado grande, demasiado profunda, un vínculo demasiado estrecho. Por eso esa separación del Hijo y el Padre fue tan dolorosa. Dice: ni siquiera las profundidades del sufrimiento inexplicable pudieron romper la unidad entre el Padre y el Hijo. En su total abandono, Cristo se encomienda incondicionalmente al Padre, a pesar de las profundidades de la desesperación a las que se estaba enfrentando. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos. Fue contado como un transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad llenó de consternación el alma de su Hijo. Las imágenes amenazantes de toros fuertes, leones rugientes y perros resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo, quien se compara con un gusano inofensivo e indefenso. En sus horas finales, a manos del pueblo, con asombrosa exactitud, el Salmos 22 transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús mismo había elevado al Padre. En Mateo 27:43 dice: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque Él ha dicho: soy hijo de Dios.
También habla sobre los soldados que se repartieron las vestiduras de Jesús. Poco comprendía entonces el pueblo que el gusano que pretendían aplastar se convertiría en la principal piedra angular del templo de Dios en este mundo. Sin embargo, el Mesías rechazado se convirtió en la fuente de la salvación para el pueblo de Dios después de su resurrección de entre los muertos. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la principal piedra del ángulo. Para quienes rechacen a Cristo, es decir, el medio de salvación de Dios, esa piedra de ángulo se va a convertir en un agente de juicio. Los hombres a quienes Dios había creado y que dependían de Él en cada momento de su vida, que pretendían ser los hijos de Abraham, llevaron a cabo la ira de Satanás contra el inocente Hijo del Dios infinito. Mientras Cristo estaba llevando la pesada culpabilidad provocada por la transgresión de la ley, mientras estaba precisamente en el acto de llevar nuestros pecados, fue mofado por los principales sacerdotes y gobernantes. Y fue allí en la cruz donde la misericordia y la verdad se encontraron, donde la justicia y la paz se abrazaron. Pero algo tan irreconciliable como la justicia y la misericordia se pudieron encontrar en la cruz gracias al sacrificio del Hijo de Dios. El carácter de Cristo es infinitamente perfecto. La palabra de Dios lo revela. Es alzado y proclamado como el único que dio su vida por la vida del mundo. Cristo dio su vida para que todos los desleales y desobedientes pudiesen comprender la verdad de la promesa dada en el primer capítulo de Juan, y esa promesa dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos llegar a ser hijos de Dios, miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Todos los que acepten a Jesucristo y mantienen firmemente el principio de su confianza hasta el fin. Estos serán los herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es impresionante las profundidades hasta donde Cristo estuvo dispuesto a llegar con tal de alcanzarlos y con tal de salvarnos. No le importó llegar hasta lo más hondo. Por lo tanto, meditemos y reflexionemos cuánto nos ha amado Jesús, cuánto estuvo dispuesto a dar y sacrificar, con el propósito de darnos una oportunidad de vida eterna, con el propósito de darnos salvación, con el propósito de que no muriésemos y no pereciésemos para siempre, sino que un día pudiésemos estar con Él en las mansiones celestiales. Reflexionemos sobre su sacrificio por nosotros. Esta ha sido la lección por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.